Hola, gracias por estar junto a nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título Un enemigo gigante. Pero antes escucharemos dos especiales en servicio de Navidad del año 2003. El primero es un especial del grupo de jóvenes del año 2003 y el segundo es el canto Mi confianza eres tú, interpretada por nuestra hermana Jacqueline Romo en la obra de Navidad 2003. Dios les bendiga.
Hola hermanos, la lectura en esta tarde se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 10. La Biblia dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Afed-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iban sus escuderos delante de él. Y él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y también Saúl a los hombres de Israel, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Quisiera hablar esta tarde de David y de Goliat. Número 1. Goliat era un gigante. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Él era un hombre grande, 6 codos y un palmo, eso es alrededor de 3 metros de altura. Era un gigante y tenía una armadura y armas que coincidían con su tamaño. La palabra paladín viene de la palabra hebrea, un intermediario, un hombre entre dos. La idea era que este era un hombre que se encontraba entre dos ejércitos y peleaba como representando a su ejército. Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Al igual que el pueblo de Israel, todos los seres humanos tenemos un enemigo formidable como Goliat, cuyo objetivo es destruirnos. La Biblia lo llama Satanás. Dios creó a este ser como un ángel poderoso, inteligente y hermoso, quien era el jefe entre los ángeles. Ezequiel lo describe de esta manera en el capítulo 28, versículo 12 al 19. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti,
espanto serás y para siempre dejarás de ser. El libro de Isaías nos dice cuáles eran sus intenciones. En el capítulo 14, versículo 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. La belleza, sabiduría y poder de Satanás, todas las cosas buenas creadas en él por Dios, lo condujeron al orgullo, y llegó a desear ser Dios. Su orgullo condujo a la rebelión, y esto a su caída. Deseó que la humanidad se una a él, tentándolo a la misma elección que él hizo: amarse a sí mismo y independizarse de Dios y desafiarlo. A diferencia de Goliat, que se ufana de su armadura y de su grandeza, Satanás desea que la gente crea que no existe, y si no hay enemigo, entonces no hay necesidad de que haya defensa alguna. Si no hay defensa, entonces la victoria es fácil. Para aquellos que creen que Él existe, Satanás presenta ideas falsas acerca de sí mismo. Les hace creer que Él es un ser con cuernos y cola y tridente, la personificación de la maldad, nada más que eso, alguna figura mitológica o etc., pero que es algo menos de lo que Él realmente es. El libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Número 2. ¿Habrá alguien que lo venza? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, dijo Goliat. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Goliat lanzó un atrevido desafío al ejército de Israel. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Día tras día Goliat se mofaba y burlaba de los ejércitos de Israel, exponiéndolos a todo, y especialmente a Saúl, como cobardes. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta era exactamente la intención de Goliat, que se turbaran y sintieran gran miedo. Antes que la batalla comenzara, estaban derrotados a causa del temor. Ahora es importante desde ya mencionarlo que aunque Goliat era un ser formidable, intimidante, no era todopoderoso, como tampoco lo es Satanás. Solo Dios es omnipotente, solo Dios es omnisciente, solo Dios es omnipresente. Y este gran Dios a quien servimos nos muestra en su palabra la estrategia de Satanás y sus debilidades. Pablo dice en el segundo libro de Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás opera en dos categorías: él trabaja en sus propios hijos y él trabaja en los hijos de Dios. Toda la gente en el mundo que está sin Jesucristo, que están fuera de la familia de Dios, son los hijos de Satanás. El primer libro de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús también dijo en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no desea que sus hijos escuchen el Evangelio, crean y se salven. Él quiere que se pierdan y hará todo lo necesario para que esto ocurra. Les presentará cosas que les distraigan, como la fama, el placer y las riquezas. Los influenciará con filosofías y pensamientos para mantenerles atrapados y oprimidos. El segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Negará la autoridad de la Biblia, negará la deidad de Jesús, su sacrificio redentor, tergiversará la verdad, usará falsos ministros, usará malos espíritus, hará señales milagrosas, desacreditará la vida de los verdaderos ministros de Dios. El segundo libro de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás mismo se transforma en ángel de luz, por lo tanto no es gran cosa si su ministro también se transforma como ministro de justicia. En el primer libro de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo operan los cristianos? Haciéndolos dudar de su fe, de Dios,
de su bondad, su salvación, la palabra de Dios, etc. Nos persigue, pone tropiezo en nuestras vidas cristianas, causa divisiones en las congregaciones, nos tienta a pecar al conocer nuestras debilidades, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Quiere mundanalizarnos, inutilizarnos, desacreditarnos, desanimarnos, cansarnos, volvernos hipócritas, que renunciemos a la fe. El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18 dice: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entre más eficaz es usted, más estorba él. Número 3. Goliat no vencerá. David, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos, llega al campamento de Israel cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Esta debe haber sido la escena que se repetía durante 40 días, los ejércitos reunidos en cada ladera, gritándose unos a otros a través del valle. Goliat hacía su desfile y gritaba sus insultos, y después de un rato los israelitas se alejaban avergonzados. David observa el desafío de Goliat y el miedo de los soldados israelitas. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El interés de David no era la recompensa, era el honor de Dios, la reputación de Israel. Él no se interesaba por su gloria o por su éxito, sino solo por la gloria y el éxito de la causa de Dios. Goliat en ese momento perdió la batalla. David se convirtió en el paladín del pueblo de Dios. Las estadísticas dirían que no había forma de que David pudiera ganar. Dios decía que no había manera en que David pudiera perder. Tú eres muchacho, dijo Saúl, y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cómo podrías derrotarlo? Jehová, Dios de Israel, ganaría esta batalla. David probó andar con la armadura externa de Saúl, pero no pudo hacerlo, pero vestía la armadura interna del Espíritu, y tomó su cayado en una mano, 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y los filisteos venían andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. No había nada en David que infundiera miedo o respeto en el corazón de Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Los soldados de Israel persiguieron y derrotaron a los filisteos. El ejemplo de David le dio gran valor y fe en el Señor. David fue osado, pero osado en Dios, no en sí mismo. Él sabía que la batalla le pertenecía a Jehová. Hermanos, David ganó una gran victoria, pero no más grande que la victoria de Jesús sobre la cruz. La conquista de David a Goliat fue asombrosa, pero palidece al compararla con Jesús, quien subió contra el poder del mismo Satanás. El libro de Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: así que,
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí se declara que el diablo tenía el poder de la muerte hasta que Cristo le arrebató ese poder. Debemos recordar que cualquier poder o autoridad que Satanás alguna vez tenga es una autoridad delegada, ya que la máxima autoridad sobre la muerte y todo lo demás es Dios. Pero Cristo le quita la autoridad delegada a Satanás sobre la muerte. La ironía es que la victoria de Cristo sobre el diablo y el poder de la muerte se logra mediante la muerte de Jesús. En su muerte Jesús vence a la muerte. La muerte no puede retenerlo. Pablo escribe en el primer libro de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de David sobre el gigante es una imagen de la victoria que Jesús ganó por su pueblo. El primer libro de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tanto David como Jesús fueron despreciados y rechazados por sus hermanos. Así como David hirió con la piedra en la cabeza a Goliat, pero luego David tuvo que darle un golpe mortal a Goliat, Cristo vino para herir la cabeza de Satanás y darle un golpe mortal en su primera venida. Jesús vendrá con su espada en su segunda venida para destruir a Satanás totalmente. El libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La voz poderosa de Goliat nos puede llevar más cerca de Cristo, nos puede enseñar nuestra propia debilidad, nos puede mantener sobre nuestra torre de vigía. Aunque el mundo está bajo Satanás, él no tiene toda la libertad, él solo puede hacer lo que Dios le permite que haga. En el caso de los cristianos, él debe pedir permiso, como lo hizo con Simón Pedro y con Job. Aunque Satanás lo ignora, su papel es esencial para los propósitos de Dios, ya que si hubiera querido Dios, Satanás hubiera sido arrojado al agua de fuego desde el principio. Dios tiene la intención de que parte de nuestra preparación para el cielo sea una vida de guerra contra el infierno. La pregunta no es si usted quiere estar en esta guerra, todo el mundo está en ella. O eres de aquellos que siguen al príncipe de la potestad del aire como ganado a la masacre, o nos mantenemos resistiéndole firmes en la fe. El libro de Marcos capítulo 3 versículo 27 dice: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.